¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña el doctor Armando Hernández Cruz, académico del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente de la Asociación Civil. Soy Asperger y especialista en derechos humanos. Además, Armando, te quiero felicitar por tu nombramiento expedido por el Senado de la República como integrante de la Comisión de la Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias, con el gusto de saludarte nuevamente y aquí a la orden. Amigo, muchas felicidades, te deseo muchos éxitos, ¿no? Siempre, siempre como lo haces. Muchas gracias. El tema de hoy es inclusión social de personas con discapacidad, Armando. Iniciemos con qué se entiende por discapacidad o capacidades diferentes. ¿Qué es lo correcto? Bueno, se han utilizado varios términos para referirnos a esta situación, a estas condiciones. Lo correcto es hablar de personas con discapacidad, por ejemplo, no de discapacitados, porque no hacemos énfasis en la persona, sino en la condición, para evitar vulnerar los derechos y poner etiquetas. La discapacidad es una condición que se presenta y que impone barreras o límites para que las personas puedan desarrollarse normalmente en su vida cotidiana. Aunque eso de normal pues es relativo, ¿no? Porque hay una normalidad para cada persona, pero a final de cuentas el desarrollo social, el poderse desenvolver en los ámbitos cotidianos, pues siempre para una persona que tiene alguna condición específica puede resultar más difícil y eso es lo que constituye la discapacidad. Las barreras. Una persona con esa discapacidad, ¿qué barreras tiene, Armando? Bueno, hay distintos tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad motriz, por ejemplo, la discapacidad sensorial, aquella que es también de carácter intelectual y por supuesto también tenemos la de carácter psicosocial. Entonces, en ese tenor, pues las barreras son distintas. Cuando hablamos de la discapacidad motriz, pues una barrera es física, es la imposibilidad de desplazarse libremente por los aspectos donde se tienen que desplazar. La movilidad, pues, es la principal barrera. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, pues probablemente la barrera sea la comprensión de otras personas y la comunicación. En el caso de la discapacidad sensorial, como lo puede ser la visual, pues se requiere ahí también el apoyo y la cuestión, la consideración sobre el desplazamiento o la discapacidad, por ejemplo, o bueno, la lectura en braille, o cuando hay discapacidad auditiva, pues también se requiere el uso del lenguaje de señas. Pues hay distintas condiciones y en el caso, por ejemplo, del autismo, como una condición de discapacidad psicosocial, pues es una condición que no se nota tanto, sobre todo cuando son los grados o los niveles de autismo considerado moderado. Y de esa manera el autismo pues también es una condición de discapacidad psicosocial, impone barreras en el desarrollo de la actividad social, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales, convivimos con otras personas y bueno, ahí es donde entra, por ejemplo, otro tipo de discapacidad que es esta de carácter psicosocial. El síndrome Asperger, tú que pues, bueno, que tú coordinas o eres el presidente de la Asociación Civil, soy Asperger. ¿El Asperger en qué es una discapacidad? Ese es todo un tema de discusión. El síndrome de Asperger es autismo nivel 1. Está clasificado en el manual DSM-5, que es el manual vigente para la clasificación de las enfermedades o de las condiciones de neurodiversidad. En este caso, el síndrome de Asperger entra dentro de los trastornos del espectro autista. Y en ese sentido es una condición limitante, es una condición que impone barreras al desarrollo psicosocial. Yo dije ya hace un rato que el autismo en todos sus niveles, los trastornos del espectro autista, imponen una barrera social y por lo tanto es una discapacidad psicosocial. Sin embargo, hay quienes afirman que no debe ser considerado como tal, sobre todo porque pues piensan algunas personas con esta condición que eso puede disminuir o mermar su dignidad como personas y entonces respetando esa idea, pues la verdad es que hay quienes así lo afirman
Pero por otro lado, si no se considera como discapacidad psicosocial, si no se le da ese reconocimiento, tampoco se pueden utilizar y exigir los ajustes razonables que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por lo tanto yo creo que independientemente del tema de la dignidad y de la cuestión y de la consideración personal que cada quien tenga, sí debe ser considerada como una condición de discapacidad, porque además, desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia como una persona con síndrome de Asperger, creo que sí se imponen barreras y limitantes al desarrollo social normal, ¿no? Y mis problemas de sociabilización, pues son, desde mi punto de vista, para mí constituyen una barrera. Los síntomas, doctor, los síntomas. Un síntoma Asperger, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Cómo identificar papá, mamá que tienen pues, sus niños desde chiquitos? ¿Qué síntomas tiene un Asperger? Lo primero es los problemas de socialización, es decir, todas las personas desde la infancia tenemos una condición social, pues somos seres gregarios y tenemos que socializar y convivir con otras personas. Entonces, cuando un niño desde la primaria, desde la escuela o desde preprimaria tiene problemas de socialización, le cuesta trabajo relacionarse con otras personas de su edad, eh, cuando en el recreo se le ve solo, con la dificultad de aproximarse, de hablar, de platicar, ahí ya empieza a haber una preocupación o una alerta para darnos cuenta de que puede haber alguna condición del espectro autista. Pero esa es la más notoria, la principal y la que constituye una barrera importante. Otras cuestiones que hay que tomar en cuenta es la comunicación. Las personas en el espectro autista tenemos una forma de comunicarnos distinta, digamos, un poco más rígida, menos dada a comprender metáforas, o a lucir en un pensamiento más amplio, más flexible. La persona en el espectro autista también tiene normalmente rutinas que le es difícil desapegarte de ellas, tiene temas de interés específicos sobre los cuales se puede profundizar mucho, pero al mismo tiempo muchos temas que no son de su interés. La comunicación Asperger, decía yo, es más rígida, menos flexible, pero estas personas también tienen una tendencia a ser muy literales en su conversación o a tomar todo al pie de la letra. Además de eso, pues está la cuestión de lo que se conoce como la teoría de la mente, una dificultad, no es que no se puedan decir mentiras, pero pues es una dificultad, digamos, para manejar o sostener una mentira o para entender cuando alguien está produciendo un engaño. Por eso se dice que son personas más ingenuas. Eh, También está el déficit en la función ejecutiva, que constituye una problemática de organización. Y bueno, eso es la problemática en general, digamos. Bueno, está otra condición que es la lexitimia, que también se asocia con el Asperger y que tiene que ver con la dificultad de expresar o entender los sentimientos de otras personas, expresar los sentimientos propios y entender los sentimientos de otras personas. Por eso a veces llega a parecer que las personas con Asperger no son empáticas, aunque no es necesariamente así. Y aparte de todo esto ya mencionado, existen comorbilidades, existen algunas condiciones que se desprenden de la condición de autismo. Para cada caso es distinto, no todas las personas tienen las mismas comorbilidades, pero bueno, puede haber desde dislexia, dispraxia, es decir, la imposibilidad de leer adecuadamente las palabras o reconocer la, las funciones laterales del izquierda, derecha, o la dificultad para leer mapas o entender instrucciones de georreferenciación. También está otras problemáticas asociadas como normalmente o usualmente una torpeza motriz, aunque no todas las personas con Asperger la presentan, incluso hay hasta deportistas, pero usualmente también se llega a presentar como una comorbilidad, cierta torpeza en las funciones motoras, en fin, una serie de condiciones que finalmente imponen una carga a la persona dentro del espectro autista, y esa carga le dificulta su desarrollo normal cotidiano. Otro, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Los niveles de ansiedad en la condición del espectro autista son usualmente mayores, la ansiedad social,
Imagínate una persona que tiene problemas de socialización, que todos los días se tiene que despertar a socializar, pues es una barrera también importante. ¿Existe algún tratamiento, doctor? Bueno, no, evidentemente la condición del espectro autista no es una enfermedad, y por lo tanto es una condición con la que se nace y se vive toda la vida. No hay cura, no hay tratamiento, simplemente lo que se trata son algunas comorbilidades, por ejemplo la ansiedad, ¿no? O sea, se puede procurar un tratamiento para la ansiedad, para disminuir los niveles de ansiedad que se tienen, que son mayores, digamos, a lo normal. También la intervención temprana permite ayudar a establecer estrategias de socialización que no se tienen de manera natural. Puede ser útil, sobre todo detectada a edad temprana, pero no se cura. La condición es una condición con la que se vive toda la vida. ¿Se puede confundir, doctor, el síndrome de Asperger con alguna otro síndrome o ansiedad o algo parecido? ¿Se puede confundir? Sí, sí, es muy común, es muy común. De hecho, los trastornos del espectro autista tienen distintas, que es el déficit de atención con hiperactividad, bueno, hay otras condiciones de neurodiversidad, los trastornos generales del desarrollo, que también normalmente pueden estar en el límite, muy parecidos. El diagnóstico puede ser o trastorno del espectro autista o trastorno generalizado del desarrollo. En fin, hay condiciones muy similares que también tienen algún otro diagnóstico y alguna otra característica. ¿A dónde acudir? Si yo, papá, mamá, tiene una sospecha, ¿con quién es el especialista adecuado? ¿Quién puede dar ese diagnóstico, doctor? ¿Quién es diagnóstico? Ajá. Pero hay, no cualquiera, hay especializados, hay tanto psiquiatras como psicólogos que están especializados en la condición del espectro autista, y es recomendable acudir con alguien que tenga esa especialidad, no con un psicólogo, digamos, general o psiquiatra, porque no siempre se tienen los elementos para detectar. Hay elementos de diagnóstico que son muy específicos y que se deben conocer adecuadamente. Hay distintas asociaciones, terapias, en internet hay mucha información. Es importante, el diagnóstico empieza con un test, con algún cuestionario para reconocer algunos aspectos, y luego se hace ya todo un estudio para determinar efectivamente la existencia o la presencia de esta condición. ¿Cómo influye el Asperger en las relaciones socioafectivas? Pues en todas las relaciones sociales hay una afectación. El síndrome de Asperger constituye una afectación en las relaciones sociales en general. En las relaciones afectivas, pues por supuesto, ante esta frialdad o aparente falta de empatía, pues sí hay una consecuencia que parece, digamos, genera una complicación en las relaciones afectivas, porque pues no se logran expresar con claridad las emociones y sentimientos propios, y muchas veces esto puede afectar el establecimiento de relaciones afectivas con la pareja. Cuando se va a hacer el diagnóstico del síndrome de Asperger, ¿cómo lo diagnostican? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ya hablaba yo hace rato un poco sobre esto, ¿no? Primero se contesta un test que tiene algunos reactivos que ya se han estudiado durante muchos años. Hay un test muy elaborado con ciertas características, que incluso está disponible en Internet. Yo en mi propio caso, así al contestar este test en Internet, me di cuenta de que era necesario acudir a diagnóstico. Luego pues viene ya la etapa diagnóstica con una serie de pruebas que se hacen ante el especialista, y finalmente el resultado pues viene a ser el diagnóstico. Es un diagnóstico en cuatro, bueno, en el caso del servidor, pues un diagnóstico preciso en 4 etapas, y a partir de eso se llegó a determinar, diagnosticar la condición. La inclusión, hablemos de la inclusión social. ¿Qué se está haciendo para la inclusión? Bueno, en cualquier condición de discapacidad es importante el tema de la inclusión. ¿Qué quiere decir esto de la inclusión? El mundo está pensado, está creado, está hecho en función de los intereses y necesidades de cierto sector específico. No necesariamente se pensó
por ejemplo, si tú ves las banquetas, pues al principio no estaba claro que había necesidad de rampas para sillas de ruedas. A partir de hace algunos años, esto ha sido tomado en cuenta. Esto se llama accesibilidad, ¿no? Tener la posibilidad de generar condiciones para que todos tengan la misma posibilidad de desarrollo y de movilidad y de atención de sus necesidades. Entonces, la inclusión es un esquema social que implica la necesidad de crear políticas públicas que el gobierno piense en cómo lograr que todas las personas puedan desarrollarse de acuerdo con sus propias condiciones, necesidades y características. Y es también una obligación no solo del gobierno, sino de todas las personas, crear un ambiente inclusivo para que cualquier persona, cualquier ser humano se sienta parte del mundo, parte de la sociedad, parte de la comunidad y pueda libremente desarrollar sus actividades. Por eso es tan importante el esquema de inclusión en la actualidad. ¿Cómo se fomentaría la inclusión de personas con discapacidad? Hablabas de no nomás las autoridades, todos en general, pero no tenemos esa cultura todavía, doctor. ¿Qué más se necesita? Así es. Bueno, se necesita crear una cultura inclusiva. Se necesita lograr el combate a la discriminación, que las personas entiendan la importancia de reconocer la diversidad como fuente de intereses y reconocer esta importancia de la diversidad social, ¿no? Ya dejar ese modelo antiguo clásico en el que todo aquello que es diferente lo rechazamos, lo hacemos de lado, nos olvidamos de que existe, lo invisibilizamos. Hoy en día se trabaja el derecho a la diferencia, el reconocimiento a la importancia que tiene el hecho de que cada uno de nosotros tenga la posibilidad, dentro de sus propias características y condiciones, de ser escuchado, de ser atendido, del reconocimiento a la importancia de la diversidad social. Entonces, es una realidad, además. ¿Cuál sería la importancia, doctor, en una vida, para una vida o una vida independiente? La característica de la discapacidad, pues es esa precisamente, ¿no? Que aparentemente hay una falta de independencia de la persona con discapacidad o una necesidad de apoyo específico, de atención especial. Entonces, una de las características más importantes en la estrategia de inclusión es reconocer que la persona con discapacidad tiene el derecho y la posibilidad de vivir una vida independiente y en las mejores condiciones. Hablemos de las normas nacionales e internacionales que existen, que hacen valer el desarrollo de las personas con discapacidad. ¿Qué normas existen, doctor? A nivel internacional tenemos la Convención con Discapacidad, un ordenamiento muy importante que establece normas, reglas, principios, como el de los ajustes razonables, nos indican cómo actuar en determinado caso para lograr esa inclusión de personas con discapacidad. Y por otro lado, tenemos en el caso de los ordenamientos nacionales, principalmente la Ley General de la Inclusión de Personas con Discapacidad, que es una ley que tiene esa ley sustituyó a la ley para la atención de personas con discapacidad, y esta nueva ley de 2005 ya contiene el enfoque de inclusión, que me parece a mí que es fundamental. Pero tenemos, por ejemplo, también otras leyes. En materia de autismo está la Ley General para la Atención de las Personas con la Condición del Espectro Autista, y esa ley establece la obligación de que las legislaturas de las entidades federativas también emitan una legislación en la materia, y ya tenemos pues algunos estados que han emitido esas leyes. La de la Ciudad de México apenas en el mes de enero fue promulgada y se llama Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista. Y bueno, tienen ese enfoque, inclusión y visibilización, que son dos conceptos fundamentales en esta materia. ¿Cómo entendemos ajustes razonables?
Son las medidas obligatorias que el Estado tiene que crear para que las personas con alguna condición de discapacidad puedan sentirse incluidas, pero esas medidas nada más, la única condición es que no impongan una carga excesiva al Estado, que no sean muy costosas, muy caras o de imposible realización. En la medida en que sea viable financieramente o posible establecer políticas públicas de inclusión, por ejemplo, la accesibilidad es un ajuste razonable, es decir, poner rampas en la calle es un ajuste razonable para que las personas con discapacidad motriz puedan desplazarse libremente. Es un ejemplo, la accesibilidad es un ejemplo de ajustes razonables, pero hay muchos otros ajustes razonables que se tienen que imponer. Por ejemplo, hoy que se habla de educación inclusiva, se cambió el modelo anterior, decía, digamos, había escuelas, atención especial para personas con cierta condición de discapacidad, separadas de las escuelas donde está la gente, digamos, neurotípica o con una condición normal. Y ahora la educación inclusiva implica que se van a juntar las personas, porque te dice, bueno, pues en la realidad, en la calle, en la sociedad, pues las personas con discapacidad conviven con las personas sin discapacidad, pues entonces juntemos a todos en una educación inclusiva, pero ahí se requieren ajustes razonables por cada tipo de condición o por cada tipo de discapacidad para atender las necesidades especiales de cada quien. No basta con que los metan a un mismo salón de clases con un maestro que no atienda o que no identifique la condición de discapacidad y la atención especial que requiere cada una de esas personas. Doctor, yo creo que debe de haber muchos niños y adultos mayores que no han sido diagnosticados porque muchas personas no conocen ese síndrome. ¿Tú crees que se requiere más publicidad por parte de nuestras autoridades? O qué debemos de hacer? Muchas veces los que más se dan cuenta son los profesores, desde las aulas. Dicen, bueno, este niño pues lo veo que no hace lo mismo que hacen los demás, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Más publicidad? Sí, bueno, exactamente. Eso se llama visibilización. Se necesita visibilizar la condición. El 18 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es una fecha que viene en unos cuantos días y por eso me parece muy oportuno que estamos hablando de este tema. También el 2 de abril de cada año se celebra el Día para la Concientización en materia de autismo y el día 3 de diciembre de cada año el Día Internacional de la Discapacidad. Es decir, hay distintas fechas para visibilizar distintos tipos de condiciones y creo que vale la pena que la sociedad conozca, esto es lo que hacemos, la Asociación Civil Soy Asperger, a eso se dedica. Hay un libro que escribí que se llama Soy Asperger también. Todo esto tiene la intención de visibilizar, que es como decías precisamente, querido maestro, hay esta necesidad de publicitar o visibilizar las condiciones de discapacidad para que la gente sea empática y se sensibilice respecto de esta problemática. En tu libro, que tú amablemente me lo regalaste, ahorita lo voy a poner al público. ¿Qué habla ese libro, doctor? Bueno, es una narración, digamos, en primera persona de mi experiencia de vida con la condición del espectro autista, y hablo específicamente de la problemática y las comorbilidades que en mi caso particular refleja esta condición, que insisto, no son igual para todas las personas con Asperger, pero yo ahí narro mi experiencia personal porque ha habido mucha gente que con la lectura del libro se identifica o se da cuenta y a lo mejor también acude a diagnóstico. Mucho la intención es esta visibilización, sensibilización y sobre todo inclusión, porque sí, la verdad es que las personas con cualquier condición de discapacidad, y creo yo particularmente dentro del espectro autista, muchas veces nos sentimos excluidas de la sociedad o no entendemos, no encajamos, no sentimos esta empatía de las demás personas, o la gente piensa que el mundo se ajusta a ciertas reglas o principios a las cuales quizá nosotros no estemos acostumbrados o sean distintos. De cualquier condición de neurodiversidad nos impone una manera distinta de ver el mundo y entonces pues hay siempre problemas de socialización, de inclusión, de encajar pues en el mundo. Doctor, tu vida, ¿tú cuándo te enteraste? ¿Cuándo te enteraste de ese síndrome? ¿Y por qué razón? Yo entré a trabajar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México con el cargo de magistrado. Mis compañeros en ese momento me nombró presidente del tribunal y entonces se me vino una carga de trabajo y una presión de atender
cuestión de un montón de gente, o sea, atender mucha gente al día, reuniones, tanto dentro como fuera, personal del tribunal, en fin. Entonces eso me llevó a un momento dado a cuestionarme si estaba yo en la posibilidad de tener tantas reuniones y atender tanta gente diario. Pensé que algo estaba mal en mí o algún problema, aunque honestamente pues yo esto he vivido desde mi infancia, muchos recuerdos de dificultades para encajar socialmente, pero yo no había relacionado una cosa con otra. Al final, en un cuestionario de internet que contesté, me hacía la sugerencia de ir a terapia. En 2016 a diagnóstico, fui en 2016, me hicieron el diagnóstico, me dijeron que estaba yo en la condición del espectro autista, síndrome de Asperger. A partir de ahí empecé a entender muchas de las problemáticas que en toda mi vida he tenido, mis problemas de socialización. Incluso yo no relacionaba, por ejemplo, el problema que tengo con los ruidos, con los sonidos fuertes, que se llama hiperacusia, es decir, eh, la, la, los estímulos externos de sonido me producen ansiedad elevada. A otras personas en el espectro autista son los estímulos de luz, o sea, las luces les alteran mucho, en fin, ¿no? Hay una afectación en los sentidos. Yo tengo problemas tanto de hiperacusia, o sea, cualquier sonido ya me genera, cualquier ruido me genera ansiedad. Este, y el ambiente externo pues está hecho muy ruidoso, no pensaron en nosotros cuando se generó todo un ambiente exterior lleno de estímulos externos. También tengo ahí yo una cuestión de hiposensibilidad en el gusto y en el olfato, o sea, no percibo con frecuencia muchos olores o sabores. Por eso es que, por ejemplo, me da igual la comida, no como por el sabor de la comida, sino por la textura, cosa que a muchos les parece raro, ¿no? Muchas personas me piden o me solicitan que dé alguna opinión sobre el sabor de la comida, y cuando les digo que tengo hiposensibilidad, que pues me da igual la comida, la gente, por ejemplo, que es experta en vino y a mí me ofrecen el vino, yo me tomo igual uno que otro, me da lo mismo, no distingo el sabor del café, bueno, en fin, y eso a la gente le parece muy extraño y no me creen o les suena como algo fuera de la realidad, pero bueno, eso es un problema de la sensibilidad de los sentidos que está asociado a la condición, es una comorbilidad del Asperger. Y en fin, mucha gente, desafortunadamente muchas personas minimizan la condición, por eso es necesario visibilizarla. Yo he escuchado desde generalidades, ¿no? No, es que todos tenemos un poco de eso. Hay quien dice, no, es que ¿cómo crees? Si tú eres una persona muy sociable, ¿cómo vas a tener tu autismo? Hay muchas condiciones, o me dice, por ejemplo, bueno, todos tenemos, cada quien tiene sus cosas y pues tu condición no impacta y no importa y no la pongas por delante, en fin, o sea, hay mucha gente que no reconoce, que no quiere reconocer, y cuesta trabajo reconocer la condición neurodiversa que tiene y que tiene una persona, y en ese sentido, pues a mí me parece que eso es algo que hay que trabajar y hay que concientizar a la sociedad. ¿Hay algún estudio que hayan hecho, doctor, tú que estás muy ahí, muy estudioso de la materia, algún estudio que hayan hecho, qué es lo que está pasando, no sé si la parte del cerebro o qué pasa? Sí, hay estudios. El cerebro autista funciona de manera distinta. Es un funcionamiento neurodiverso. Hay otras condiciones que hacen funcionar el cerebro de manera distinta. Entonces, esto nos distingue, digamos, a los neurodiversos de los neurotípicos. Los neurotípicos, digamos, tienen un funcionamiento estándar del cerebro. Las personas neurodiversas tenemos un funcionamiento distinto. No diría ni mejor ni peor, simplemente distinto. Entonces, nos toca ver la realidad y el mundo de una manera distinta. Se dice incluso que es como si viniera uno de otro planeta, como si fuera un extraterrestre. Entonces, muchas veces ni comprendemos las cosas como suceden en el mundo neurotípico, ni tampoco los neurotípicos comprenden cómo entendemos nosotros y vemos la realidad. A mí, en lo personal, la relación social, el trato social me cuesta muchísimo trabajo, porque las personas me colocan en un estándar en el que yo no me encuentro, y entonces y no entienden por qué es para mí importante hacer las cosas de una manera distinta, y entonces pues eso me conflictúa todos los días. Me levanto con esa ansiedad de ir de salir al mundo social. Es como, me imagino una persona que tiene temor a los espacios cerrados y trabaja en un elevador todos los días encerrado, o la persona que tiene miedo a las arañas y todos los días tiene que trabajar con arañas.
esas fobias, esos miedos, esos temores, esas ansiedades que a lo mejor una persona que le tiene miedo a las arañas y trabaja un año todos los días con arañas se acaba acostumbrando y se le quita el miedo, pero en este caso no aplica lo mismo para las condiciones del espectro autista. Antes de que te enteraras, doctor, tu niñez, ¿cómo fue? Pues, siempre la dificultad llegaba yo a un salón de clase, todavía me pasa, yo me inscribo a una clase desde la primaria y hasta el posgrado, hasta el día de hoy. Me inscribo a alguna clase, llego a un salón, no tengo la capacidad de hablar con nadie, tengo que esperar a que alguien se me acerque a platicar conmigo. No tenía estrategias de sociabilidad, no me podía parar a bailar en una fiesta, entonces yo era el que estaba sentado en la fiesta mientras todos estaban bailando. Tenía problemas con los sonidos, con los ruidos, siempre me la pasaba bajándole a la televisión y todo el mundo se enojaba, o al radio. En fin, muchas cosas distintas. Tenía yo pavor a los globos, a cuando un globo se reventaba. Entonces, siempre estas cositas raras, excéntricas, extrañas, que me acompañaron a lo largo de mi vida hasta que supe que todo eso formaba parte de una condición neuroinversa, pude integrar y entender, porque yo siempre pensé que simplemente era tímido y que algún día se me iba a quitar. No es un asunto de personalidad, no es simplemente un asunto de funcionamiento del cerebro, y nunca pasó eso, nunca se me quitó y pues sigo viviendo con eso. Pero yo solito tuve que descubrir estrategias de sociabilidad, porque el diagnóstico de Asperger no se integró hasta el 94, aunque Hans Asperger investigó desde la década de los 50 esta condición y estableció los elementos. Vino después una psicóloga, Lorna Wing, a sistematizar y a darle el nombre de síndrome de Asperger, que además ya no se llama así. El manual médico actual simplemente lo considera trastorno del espectro autista. Y bueno, ya con ese diagnóstico yo integré y entendí muchas cosas de mi vida que antes no les daba yo una explicación y que no sabía que estaban relacionadas unas con otras. Cuando te enteraste, doctor, después de que te enteraste que esto tenía un fondo, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste libre? ¿O cuál fue tu reacción? Esa es la palabra, el diagnóstico es liberador. El diagnóstico te permite entender, dicen muchos especialistas que es como salir del closet, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta que tienes una condición y la reconoces, la integras como parte de tu personalidad, te libera. Y sí, el diagnóstico es liberador. Y entonces me sentí ya más tranquilo, más claro, o sea, sabiendo qué es lo que tengo y conociendo y estudiando mucho. Yo no soy médico, no soy abogado, especialista en temas sociales, y por eso a mi asociación luego van y nos preguntan que si les podemos hacer diagnóstico, y les decía yo, no trabajamos diagnóstico, no somos médicos, somos especialistas en ámbitos sociales y lo que hacemos es proponer políticas públicas para inclusión y visibilización. Y mucha gente dice, ¿eso qué? Eso como que no sirve nada, como es muy importante, es sumamente importante, porque si no hacemos diagnóstico, porque no somos médicos, no somos psicólogos, psiquiatras, pero hay otras organizaciones que sí lo hacen. Eh, y el resultado pues sí es pues, francamente liberador y te tranquiliza, te da certeza y te permite entender la realidad y entenderte a ti mismo. Ahora que pues ya entendiste el síndrome Asperger, tu relación familiar, ¿cómo es, doctor? Bueno, o sea, no es que cambie, la relación familiar no cambia, simplemente ya en muchos casos se entienden ciertas conductas, ciertas características. La dificultad que tengo para ir a fiestas y para estar en reuniones sociales con mucha gente y mucho ruido, ahora ya se entiende, pues ya hay más tolerancia hacia los aspectos de la condición que antes del diagnóstico. Mira, me llama la atención, hay un comentario de René Sumano, dice, soy discapacitado, discapacidad motriz, no es cierto, no hay ninguna igualdad y mucho menos te darán empleo, tengas la edad que tengas. Qué lástima que hablen de un tema como si fuera plática entre cuates, dice. Pues no sé exactamente a qué se refiere con lo último, pero sí, a ver, lo que estamos diciendo en esta plática es que cualquier condición de discapacidad requiere ajustes razonables y es una obligación de la autoridad. El tema del empleo es una parte. En la discapacidad motriz, lo que se ha trabajado durante muchos años por parte de las autoridades en todo el mundo tiene que ver con la movilidad, con el desplazamiento, con las rampas, pero evidentemente no es suficiente, no es lo único. En algunos casos se establecen políticas públicas para discapacidad motriz y visual, en el sentido de que las empresas que contraten personas con discapacidad tendrán algunos beneficios fiscales. Hay mucho por hacer, realmente falta mucho
por hacer, pero lo que yo creo que es importante es que, primero, que la sociedad visibilice las condiciones de discapacidad en todo sentido, y segundo, que las autoridades cumplan con sus obligaciones de establecer esos ajustes razonables. Pero además, sabiendo y conociendo todo esto, que las personas con discapacidad podamos exigir la aplicación de los ajustes razonables, como lo es precisamente, como decía quien hace el comentario, la necesidad de trabajo, porque pues evidentemente no estamos en las mismas condiciones y mismas oportunidades. Yo quiero aprovechar el comentario inclusive para mencionar lo siguiente. A lo largo de los siglos, desde la Revolución Francesa, muchos siglos se habló del paradigma de la igualdad, ¿no? Pero yo creo, en lo personal, como especialista en derechos humanos, yo no soy partidario del paradigma de la igualdad. Yo creo que las personas no somos iguales, no hay dos personas iguales entre sí. Hoy en día lo que se trabaja también en el ámbito de los derechos humanos es el discurso del derecho a la diferencia, de la diversidad, de la tolerancia, de la no discriminación, del respeto a la otredad, a las condiciones que tenemos cada quien diferentes. Entonces, sí, no somos iguales, no hay igualdad, por supuesto, lo que debe haber es oportunidades, inclusión. Y eso hay que trabajarlo y hay que exigírselos a las autoridades. Hay otro comentario, Armando. Gerardo Diosdado comenta, aún falta mucha cultura y entendimiento para salvaguardar los derechos de las personas con autismo, quienes desde luego son personas en estado de vulnerabilidad, vale igual que personas con otros padecimientos clínicos. Felicidades, muy buena charla. Muchas gracias. Aquí lo que comenta Gerardo, efectivamente, o sea, no nomás es lo psicomotriz, tú hablabas de la discapacidad motriz e intelectual. El autismo es una enfermedad. No, no es una enfermedad, es una condición, o sea, no se puede quitar, no se cura, pero en mi opinión, es una discapacidad psicosocial. Estoy diciendo algo que es polémico, no todos están de acuerdo con eso. Pero insisto, si no lo vemos como una discapacidad, no tendríamos acceso a ajustes razonables que son necesarios desde mi punto de vista. Como los son distintos, pero también la discapacidad motriz, la intelectual o la discapacidad visual o sensorial, pues requieren sus ajustes, cada una requiere sus ajustes razonables. Yo respetuosamente creo que no hay una condición de discapacidad que sea peor que otra, es decir, cada una representa y tiene sus barreras, cada una tiene sus problemáticas. Y luego cuando se dice personas con discapacidad, si estamos hablando de una persona con autismo o una persona con discapacidad motriz, parecería ser que son dos mundos distintos, dos necesidades distintas, pero al final de cuentas todo engloba en la condición de personas con discapacidad, como lo establecen tanto la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad como la Ley General de Inclusión en nuestro país. Mira, Maruca Grande te comenta, es de Yucatán, dice, en Yucatán los niños con autismo son excluidos de las escuelas públicas. Efectivamente es lo que tú hablas, Armando, se está trabajando para eso, para la inclusión. Sí, falta mucho por hacer. Creo yo que tenemos algunas pocas décadas desde que se emitió la convención, que se trabaja limitadamente, se trabaja poco, algo hacen las autoridades, inclusive, por ejemplo, tenemos una Comisión Nacional para Personas con Discapacidad, el CONADIS, que está vacante, no tiene cabeza, no ha sido nombrado su titular, y bueno, pues eso refleja que no estamos todavía entendiendo la importancia que tiene establecer políticas públicas de inclusión para todos los tipos de discapacidad. Aquí lo que dice Manuca Grande dice, y se les niega la educación, los maestros no están familiarizados con ese tipo de condición. Yo creo que es muy importante que los maestros estén familiarizados, haya no sé cómo decírtelo, la forma de que le den a los maestros las bases para poder identificar un síndrome de estos, Armando. Sí, eso no pasa solo en Yucatán, pasa en todo el país. Pero con el modelo de educación inclusiva, con la reforma que hubo hace algunos años, se va a tener la necesidad de que todos los maestros estén capacitados y sensibilizados en el tema de cómo atender las distintas condiciones de discapacidad, no todas las condiciones de discapacidad. ¿Tú crees que debería haber escuelas para Asperger o escuelas para neurotípicos? No, ese era el modelo anterior. Eso ya, o sea, ya se reformó. El modelo anterior era educación especial. El modelo actual es educación inclusiva. O sea, todos juntos, pero con la atención, debería ser con la atención ya especial de cada necesidad de cada persona con discapacidad. David Medrano comenta lo siguiente, es muy importante
que puedan implementarse mejores políticas públicas en beneficio de personas con discapacidad, ya que hay muchos lugares donde llegan a discriminarlos, vulnerados son los derechos humanos. Así es, desgraciadamente, desafortunadamente, así es, hace falta mucho por trabajar desde el gobierno y desde la sociedad, sobre todo en una cultura de sensibilización. Francisco López pregunta, saludos desde Zumpango de Ocampo, Estado de México. Buen tema, aquí donde vivo existe mucha discriminación a las personas con discapacidades. ¿Existe algún organismo para denunciar o qué se puede hacer para evitar agresiones y discriminación? Sí, a ver, tenemos la CONAPRED, la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, o Consejo Nacional. Ahí se puede denunciar todo acto de discriminación. También tenemos el CONADIS para la atención de personas con discapacidad, Comisión Nacional para la atención de personas con discapacidad. Y también incluso cuando se trata de que la autoridad no establece políticas públicas en esta materia para evitar la discriminación y fomentar la inclusión, también está la CNDH para denunciar acciones o omisiones de las autoridades. Entonces hay una amplia gama, la verdad es que es importante conocerlo y tener la oportunidad, pero la verdad es que todo eso no va a funcionar si no logramos una cultura social, es decir, que las personas somos una sociedad altamente discriminatoria, esta sociedad discrimina todo lo que es diferente, todo lo que es raro, lo excluye, y tenemos que trabajar en una estrategia de concientización general, que sí se puede. Miren, yo nada más tengo siempre a la mano dos ejemplos. En materia de población, a lo largo de 2 décadas se hizo una campaña de concientización de que la familia pequeña vive mejor y todo esto, y hoy en día las familias tienen menos hijos, es decir, se puede trabajar en políticas públicas para lograr un cambio en las pautas de conducta social, como sucedió en ese caso, o el tema de cuida el agua o no tires basura, también de hace 30 o 40 años a la fecha ya no es lo mismo, ya la gente tiene mayor conciencia en esos temas. Yo creo que se pueden trabajar adecuadamente políticas públicas de sensibilización y cultura de la inclusión si la autoridad así lo decide y empieza campañas. Yo no me refiero nada más a que lo pasen de programas de televisión o de radio, no, es mucho más amplio, mucho más profundo, pero sí se puede hacer y yo creo que hay ejemplos de políticas exitosas en esos temas. Isela Sánchez te comenta, trabajé 10 años en el DIF y había compañeros con discapacidad y eran tratados muy mal. Pura queja. Pues es la verdad, pues así está la situación. El primer comentario que nos decían, no hay condiciones de trabajo, hay discriminación, sí, todo, o sea, todo eso es una realidad, o sea, desafortunadamente es una realidad, pero eso se debe principalmente a la cultura social. Y segundo, también quizá la omisión de las autoridades, que habrá que revisar y analizar qué están haciendo, cómo van las políticas públicas, porque lo que se ha avanzado, porque sí se ha avanzado, pero es muy poco. Y creo que hay muchas cosas por hacer, y esto, todos los comentarios que hemos escuchado, revelan esa realidad, que es algo que no podemos negar ni cerrar los ojos. Por eso hay que trabajar en visibilizar la condición de discapacidad y trabajar en las políticas públicas. Mira, Diana Lindo te pregunta, Armando, ¿qué piensas de cuándo se utiliza el término con discapacidades diferentes en lugar de decir discapacitados? Durante muy poco tiempo se utilizó el término personas con capacidades diferentes. Era un eufemismo para no decir persona con discapacidad. Pero se dejó de usar porque al final de cuentas se reflexionó en el sentido de que todas las personas tenemos capacidades diferentes, ¿no? Eso no refleja la condición. Entonces, personas con capacidades diferentes somos todos. Lo que sí es que suele comentar en términos de derechos humanos no hablar de discapacitado, porque eso es una etiqueta que se le pone a la persona, sino persona con discapacidad, que digamos es el término generalmente aceptado, el término con el que se refiere a cualquier persona que tiene alguna condición de discapacidad. Isela Sánchez pregunta, pero gracias a esta conferencia por darnos las pautas de proteger a una persona con discapacidad en sus diversas condiciones y se debe incluir a todos, pues, por supuesto, me imagino que quiera decir. Pues claro que sí, de eso es lo que se está trabajando, Armando. Sí, claro, a cada quien según sus necesidades, según su condición, o sea, no es igual la discapacidad motriz, sensorial, psicosocial, o sea, no es igual, cada condición tiene sus necesidades propias. Mira, Evi Sarza te pregunta, Armando, ¿cómo me puedo dar cuenta de que una persona tiene esta condición? ¿Cuáles son las características que presentan? ¿Existen pautas para llevar a cabo una convivencia armónica entre una persona con espectro autista y otra neurotípica?
Sobre lo primero, ya habíamos mencionado cómo nos podemos dar cuenta, sobre todo, principalmente, cuando existen problemas graves de sensibilidad, de socialización, que no son parte de temperamento o personalidad, sino parte de una condición que no es superable en el sentido de que siempre va a existir. Es lo principal, es el principal indicador. Pero bueno, también, por ejemplo, a los niños cuando tienen problemas en el habla, cuando su aprendizaje del habla es tardío, empiezan a hablar a los 3 4 años, o sea, hay cierto tipo de cuestiones, la complicación que hay en el menor para comunicarse, no solo con palabras, sino para la comunicación, por ejemplo, el contacto visual. Las personas con la condición del espectro autista normalmente no hacemos contacto visual, y si un niño tiene esas características, pues puede ser importante el diagnóstico, porque la intervención temprana es muy útil, no para curar, porque no se va a curar, pero sí para resolver algunas problemáticas, o trabajar o abordar, elaborar estrategias de sociabilización que sí se pueden, que minimizan el impacto de la problemática existente. Y bueno, perdón, yo estoy hablando de nuestro tema de hoy habla sobre la discapacidad en general y los distintos tipos de discapacidad, pero evidentemente la que yo tengo, que es el espectro autista, pues yo estaba hablando principalmente desde esa perspectiva, desde esa trinchera, porque es de la que tengo información y mayor conocimiento, pero insisto, pues hablamos en general de todos los tipos de discapacidad y hablamos que cada uno de ellos tiene sus propias características especiales, necesidades y tratamiento. Por tratamiento me refiero a cómo lograr la inclusión. Dice Maruca, en cuestión de pensión y derechos humanos, hacen menos a las personas con autismo, como en pensiones alimenticias y aplicación de leyes, discriminación social. Bueno, hay una ley general para la atención de las personas con la condición del espectro autista, y establece algunas medidas específicas de actuación para impedir o para tratar de evitar ciertos fenómenos de discriminación. Yo creo que no es suficiente, creo que está muy escasa esa legislación, pero ya es un primer avance para tratar de evitar precisamente este tipo de situaciones. Tienes muchísimos comentarios, Armando, muchísimas preguntas. Araceli Castro te comenta, ahora falta hacer mucho en cuestión de infraestructura para que las personas que tienen problemas para subir y bajar escaleras, no necesariamente discapacidad física, ya sea por cirugías o problemas de salud como son ganartrosis, que es una enfermedad crónica degenerativa. Sí, a ver, el universo de personas con discapacidad es muy grande. La discapacidad puede ser de nacimiento, puede ser adquirida o generada con una condición posterior, pero simplemente una gran cantidad de enfermedades terminan conduciendo a condiciones de discapacidad, la diabetes, en fin, o muchas enfermedades pueden conducir al final a que la persona presente una condición de discapacidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la discapacidad motriz, no solo porque no se pueda tener movilidad en las piernas, sino simplemente por alguna condición temporal, etcétera. Ahí el concepto es accesibilidad, es decir, se busca que haya condiciones accesibles para la movilidad o desplazamiento de las personas. Y, a ver, yo decía, fíjense, es en lo que más se ha trabajado. Y eso significa que ya está resuelto el problema, pues claro que no. Cualquier persona con discapacidad medida no es cierto, o sea, no hay suficientes rampas, lo que está diciendo ahorita, no hay elevadores, en fin, a ver, yo lo que estoy diciendo es en lo que más se ha trabajado, no estoy diciendo esto ya está resuelto el problema. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer en una cuestión de accesibilidad, hay mucho por trabajar, y sin embargo, es lo que más se ha avanzado. Imagínense, todo lo demás, estamos atrasadísimos en políticas públicas de inclusión. Maruca Grande comenta, en los juicios de alimentos o incumplimientos, las personas con autismo son minorizadas, sus necesidades, aunque éstas sean demostradas, son violados sus derechos humanos y diversas leyes, el amparo mismo no protege sus derechos humanos. Yo sí quisiera contestarle algo, Maruca, yo conozco muchos jueces, la mayoría, es más, yo quiero asegurar que la mayoría son profesionales, yo creo que ahí a lo mejor hay una mala percepción. Pero si gustas, llámame y podemos platicar. No sé tú qué opines, Armando. Yo creo que hay de todo, es decir, yo no me atrevería a generalizar, seguramente hay jueces que no tienen la sensibilidad de atender una condición especial y emiten sentencias que no toman en consideración esta situación, y seguramente habrá jueces que tengan la sensibilidad. Yo tuve alguna
plática en un foro de materia de autismo con un juez de Coahuila, me parece, y él decía pues que tiene familiares con esta condición y estaba sensibilizado. En fin, ¿no? A veces uno solo se sensibiliza cuando le toca vivir la condición o vivir con un familiar con la condición. Creo que hay de todo. No, yo no me atrevería a generalizar, pero sí creo que es importante, como lo decías, maestro, en las escuelas, fomentar que los maestros tengan visibilización y sensibilización, pero también en el ámbito de justicia, que los jueces también tengan esa sensibilización, y por eso sería muy útil tener cursos, capacitación, información al respecto. Morales Analco comenta, pienso que esto, así como el respeto a los derechos humanos y la ley en general, debe ser más publicitado, ya que las personas de a pie la desconocen. Pues sí. Sí, es lo que se está manejando en este caso. Elki Chungas comenta, es un trabajo constante por parte del Estado y de todos los ciudadanos para que esto se siga implementando políticas públicas de inclusión y respeto a los derechos humanos. Estoy convencido que sí. No sé, ¿tú qué opinas, Armando? De acuerdo, totalmente. Es muy importante. La licenciada Elizabeth Santoyo me manda un saludo. Igualmente, licenciada, un abrazo, un saludo y aquí estamos para servirte. Tienes muchos saludos. Saludos de Yolanda Hernández, te envía desde Morelia, Michoacán. Reina Reyes de Zapopan, Jalisco. Carla desde Chiapas. Leonardo te envía saludos. Jaime Cruz envía saludos. Armando, hay muchas cosas que sí creo yo que voy a hablar de este país, México. Falta mucho, los europeos tienen muchísimo avance. Sí, sí, la verdad es que en muchos aspectos que tienen que ver con fenómenos culturales, el mundo occidental europeo pues tiene avances significativos más importantes que lo que puede ser la parte de América. Pues evidentemente ha habido, o sea, la cultura occidental se forma en Europa y viene a los distintos continentes a través de la conquista, de la colonización, y entonces pues ellos avanzaron, ¿no? O sea, pues es su cultura de ellos la que nosotros estamos ocupando, y ellos avanzaron mucho antes que nosotros, y pues por eso me parece algo normal que haya una mayor cultura de inclusión y de sensibilización en Europa, y que América, el continente americano, América Latina sobre todo, esté trabajando en eso, entonces en nuestro país, pues de una forma, podríamos, si lo vemos así, pues más atrasada, pero pues estamos avanzando a nuestro ritmo. Armando, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Tenemos una página de Facebook de la Asociación Civil Soy Asperger, ahí se pueden poner en contacto y con gusto se puede procurar. Yo en un momento aviso que voy a subir el libro que amablemente mi amigo me regaló, me obsequió, hasta me dio su autógrafo, y te agradezco mucho, Armando. Yo ya lo leí, un librazo súper padrísimo, y quedan pendientes por ahí todavía muchas cosas que damos de platicar. ¿Algo más que quieras agregar, Armando? No, pues agradecer por supuesto la invitación a esta charla. Pues sí, una charla de amigos, sí lo considero, pero con el fin de informar, de sensibilizar, de visibilizar sobre estos problemas, y sobre todo, pues decía yo en la antesala de que el jueves es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Por eso me parece que es oportuno esta charla y este formato, pues, con el que se trata de cumplir esta función. Pues yo nuevamente te quiero felicitar por tu nombramiento expedido por el Senado de la República como integrante de la Comisión de la Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Armando, yo sé que tú eres muy exitoso, te tengo una gran estima, te mando un gran abrazo y seguimos pendientes. Muchas gracias, te mando un abrazo de vuelta y estamos aquí a la orden, y un gusto platicar siempre contigo y hacer este ejercicio de reflexiones tan importantes. En un momento subo el libro que mi amigo me regaló para que lo conozcan, y si lo quieren conseguir ya saben dónde, busquen en la página Soy Asperger, que Armando es el director, el presidente de la Asociación Civil Soy Asperger. Ahí lo pueden encontrar, ¿verdad, Armando? Sí, en la página de Facebook ahí está. Ok, te agradezco mucho, Armando, te mando otra vez un abrazo y seguimos en contacto, amigo. Muchas gracias. Un gusto. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta la próxima.